Estamos en esta ocasión con un preparador físico, Alejandro García. Hola, muy buenas a todos desde Krasnodar, una hora más que en España y hoy con 35 grados, que no todo en Rusia es frío. Perfecto, ya como te he comentado antes de empezar, pues anodadado me he quedado. Es muy interesante. Perfecto, pues vamos con la primera pregunta. Háblanos un poco sobre ti, las razones por las que te decidiste convertirte en preparador físico y tu vinculación en tus inicios al mundo de baloncesto. Ujú. Bueno, yo el baloncesto siempre ha sido parte de mi vida, desde pequeñito me encantaba jugar. Empecé jugando primero en el cole y después a nivel federado en Alcobendas y entonces poco a poco pues viviendo que eso era realmente lo que me gustaba. Afortunadamente soy de los que se dieron cuenta pronto de que como jugador no iba a ningún lado y entonces si quería tener una vinculación al baloncesto e intentar que fuese mi profesión, pues tenía que tratar de encontrarla por otra vía, no iba a ser como jugador. Entonces, recuerdo en el colegio que cuando ya tienes que estar empezando a decidir qué es lo que vas a estudiar después en la universidad, pues nos hablaron de INEF, estuve hablando con algunos de los profesores y entonces decidí que iba a probar por ese camino a ver qué es lo que pasaba. Y siempre me gustó, yo era de los raros que les gustaba la preparación física en el equipo, que cada vez que teníamos alguna sesión pues le gustaba y fui orientando mi camino hacia tratar de ser preparador físico. Perfecto, pues aprovechando que he estado indagando un poquito en tu historial, veo que en el año 2012 estuviste de profesor en un curso de análisis y control de jugadores de equipo. Entonces, Ujú. cuéntanos un poco en qué consiste esta rama. Ujú. Bien, ahí en ese curso fundamentalmente yo estaba orientado y lo que yo impartía estaba fundamentalmente orientado a uno de mis grandes hobbies o de una de las cosas que también me llenan, que es la tecnología, la aplicación de la tecnología hacia el entrenamiento, hacia la competición. Entonces, básicamente lo que se buscaba en ese curso era por dos vías ver la aplicación de ciertos elementos tecnológicos. Uno, en la individualización de los trabajos con los jugadores, en las posibilidades de testar a los jugadores a nivel tanto de preparación física como, por ejemplo, de ejecuciones tácticas o técnicas, perdón, o decisiones tácticas en pista, aplicación de softwares de vídeos, retroalimentación y feedback con vídeo, eh, y también a después la aplicación de todo eso hacia más tareas colectivas o más todo lo que serían trabajos de scouting, análisis del rival, análisis propios del equipo. Entonces, fundamentalmente ahí lo que tocamos fueron varios deportes, éramos profesionales de varios deportes, baloncesto, voleibol, fútbol, y tratábamos de ver la aplicación en cada uno de los campos. Y otra de las cosas de las que yo hablaba fundamentalmente y que enseñé era la aplicación de Excel, herramientas de Excel, hojas de cálculos, que es otra de las cosas que me encanta hacer, y ver un poco cómo poder desarrollar herramientas tipo diarios de entrenamiento, tipo, por ejemplo, en el caso de los preparadores físicos, herramientas customizadas por nosotros mismos pues para, por ejemplo, el control de la carga de entrenamiento y demás. Esa, digamos que es una de las de mis grandes pasiones también y de las cosas que intento aplicar en mi día a día también en mi trabajo. Siempre intento seguir cuáles son los avances tecnológicos, cuáles son las cosas que podríamos aplicar, sin perder de vista que al final entrenar también tiene mucha parte de arte y no vale solo con aplicar herramientas o tecnologías que puedan ir surgiendo, pero entendiendo que también nos pueden servir como apoyo y ayudar en el día a día. Sí, bueno, toda información bien analizada y llevada es válida, ¿no? Al final. Perfecto, pues vamos a por la tercera. También he observado que has sido profesor de la Universidad Europea como responsable del laboratorio de análisis de la competición. Uh -huh. Háblanos también de esta faceta.
Bien. Sí, esta fue una parte muy interesante en lo que ha sido mi vida hasta ahora, en un momento en el que me desvinculé un poco del baloncesto profesional. Decidí volver a Madrid, que es mi ciudad de origen, y entonces empecé a trabajar ahí en la Universidad Europea. Y ellos tenían una rama que estaba muy conectada con el curso del que hablábamos ahora, que, que estaba fundamentalmente centrada en la aplicación de la tecnología hacia deportes colectivos. Entonces, a lo mejor mucha gente lo sabe, otra no. En España tenemos bastantes empresas pioneras en temas de este tipo y punteras, no solo pioneras, sino punteras a nivel mundial. Que están orientadas, pues, por ejemplo, al tema de GPS, como puede ser Waymo o algunas. Esta es una empresa de Almería muy potente a nivel, de hecho, tiene incluso clientes en Rusia, a mí al principio me sorprendió y demás, o NAC Sport, que son más softwares de análisis de vídeo. Entonces estaba un poco encaminado a, yo impartía una de las asignaturas, que era utilización de las nuevas tecnologías en el rendimiento deportivo, y me encargaba de gestionar lo que era el laboratorio. El laboratorio básicamente era una sala con todos los ordenadores, los softwares y elementos como teníamos pues los GPS, elementos para medir el salto, encoders para medir la producción de fuerza, etcétera, etcétera. Y era realmente muy interesante, una asignatura de último curso que se impartía en la licenciatura de Ciencias o en el grado en Ciencias del Deporte. Y lo que buscábamos era una aplicación muy práctica de todas estas tecnologías y de toda la orientación que se le podía dar. Y no solo al entrenamiento, porque a veces pensamos que algunas de estas herramientas son solo empleables en la élite. Y hay muchas de ellas que no, que un equipo de formación puede estar utilizando perfectamente. Y a veces incluso pensamos que hay que hay que disponer de una cuantía económica muy amplia para poder disponer de algunas de ellas. Y hay algunas herramientas realmente baratas. Ahora, con la evolución de los móviles, las cámaras de vídeo, por ejemplo, en los últimos 10 años de los móviles dan un rendimiento muchísimo mayor, y con aplicaciones de entre 5 o 10 euros puedes tener una herramienta súper útil en el bolsillo para cualquier entrenador. No hace falta estar entrenando en el Real Madrid, puedes estar entrenando en el club del barrio, y que a lo mejor te sirva, en el caso de entrenadores de baloncesto, para dar un mejor feedback, por ejemplo, de la ejecución del tiro a canasta o de algún elemento de ese tipo. Y a día de hoy lo tenemos en el bolsillo. Antes no, antes sí que había que liar unas parafernalias enormes si querías grabar algo, si querías después dar un feedback, etcétera, etcétera. Ahora todo eso realmente es mucho más sencillo y asequible para el entrenador. Perfecto, pues la verdad es que todo esto de la tecnología a mí también me llama mucho la atención y es muy interesante lo que nos estás contando. A lo mejor un poco al final, si nos puedes comentar algo sobre un tipo de aplicación y alguna aplicación, valga la redundancia, que le has podido tú poner particularmente, pues un poco Uh -huh. para dar algún detalle sobre ello, pues estaría también interesante, si te parece bien. Sí, perfecto. Muy bien, pues vamos por la cuarta. Como preparador físico de equipos de baloncesto, he observado que tus primeras experiencias fueron en Liga Femenina, PDV Uh -huh. Ibiza, Perfumerías Avenida Salamanca y Ciudad Ros Casares. Luego EVA, Club Baloncesto Estudiantes, en la Liga Rusa con Uh -huh. el Khimki, actualmente con el Lokomotiv Kuban. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, ¿puedes contarnos un poco las diferencias, ¿no? Un poco a grosso modo, en las distintas preparaciones físicas porque claro, estás tocando élite, no élite, y también has estado en categorías de formación, que bueno, Uh -huh. no lo he especificado, pero trabajaste en estudiantes en formación, si Sí, no me equivoco, ¿no? sí, sí. Sí. Sí, pues mira, yo la verdad es que eso para mí ha sido una gran suerte, porque al tener que, digamos, tener que trabajar con distintas poblaciones y tocar distintos palos, también te va obligando a ti un poco a reciclarte, ir viendo un poco, pues después de unos años, pues cómo habría que trabajar. Lo que hablábamos, por ejemplo, el caso de estudiantes, yo paso de Liga Femenina, jugadoras senior, a tener que trabajar con jugadores de formación, y lógicamente hay una serie de diferencias. Eh, entonces, perdón, eso es mi bebé que está llorando, lo lamento que haya
que haya aparecido por ahí. Entonces, para mí, fundamentalmente, la diferencia que puede existir está muy relacionada con el objetivo realmente que tiene el equipo, que tiene el jugador en ese momento. Por ejemplo, jugadores de formación, a lo que se le daba o le dábamos un principal hincapié en estudiantes, era a unas ejecuciones técnicas apropiadas, al aprendizaje de todo lo que sería la técnica de los ejercicios que a posteriori pues va a necesitar un jugador cuando llegue a una etapa profesional, ¿vale? El dominar, pues por ejemplo, no lo sé, una sentadilla, una cargada, un press de banca, todos esos trabajos que sean ejecutables a nivel técnico de la mejor manera posible. En cambio, una vez que llegas al deporte profesional, como puede ser, para mí no existe diferencia entre los equipos en los que pude entrenar en Liga Femenina y los equipos profesionales masculinos en los que estoy ahora en Rusia. Para mí no existe diferencia. Quizá tuve la suerte de que en ese momento la Liga Femenina era muy potente o los clubes en los que yo estuve, las jugadoras eran 100% profesionales, nadie tenía que dedicarse a ningún tipo de profesionales económicamente, no tenían que dedicarse a ningún tipo de tarea aparte de jugar al baloncesto. Entonces eso, claro, para mí es una gran ventaja, lógicamente, porque sabes que el tiempo que no están entrenando contigo lo pueden estar empleando en recuperarse, en trabajar con los fisios, en estar en su casa descansando, etcétera, etcétera. Entonces, para mí no existía o no he visto diferencias entre trabajar en baloncesto masculino y femenino, fuera de las diferencias que puede haber entre hombres y mujeres a la hora de trabajar, pero poco más. No por estar en baloncesto masculino o en femenino he podido trabajar de diferente manera. Y sí que, por ejemplo, para mí las categorías más difíciles de entrenar son, por ejemplo, Liga EVA. Porque en Liga EVA al final es gente que quiere competir, que quiere jugar, que juegas contra, yo por ejemplo estaba en Alcobendas, pues juegas contra el Madrid o juegas contra equipos potentes, pero claro, la mayor parte de estos equipos, o el que era nuestro caso, pues terminábamos de entrenar a las 10:30, 11 de la noche y el que no tenía por la mañana clase a las 8:30 tenía que ir a trabajar a la oficina. Entonces, claro, para mí realmente este es el contexto más complicado a la hora de entrenar, porque no puedes controlar cómo el jugador va a recuperarse, por ejemplo, el entrenamiento, la carga que le estás proponiendo la noche anterior. Y no sabes cómo te va a llegar al siguiente entreno, porque claro, el que haya tenido estrés en la oficina con tal, pues ha podido recuperar mucho peor que el que está en la universidad y a lo mejor pues no queda bien, pero se ha levantado cansado y ha dicho, bueno, pues a primera hora no voy, duermo un poco más. Entonces, esta realmente para mí ha sido siempre el contexto más difícil en el que trabajar. Ese pequeño peldaño que te queda para que el jugador sea profesional y el entorno sea profesional. Vamos a decir siempre que decimos profesional, porque a mí profesional vamos a vincularlo con económicamente, que no tenga otra tarea que no sea esa, porque profesional puede ser un entrenador de mini que tiene su trabajo, pero es profesional a la hora de realizar su entrenamiento con su equipo, ¿vale? Pero profesional económicamente, pues claro, esto es un gran hándicap, porque intentas entrenar duro, muchos de esos jugadores incluso pueden estar en ese pequeño último escalón de decir, si a lo mejor consigo llegar a ese baloncesto profesional, estoy ahí. Otro puede ser que sea un veterano que ya no sea su pretensión. Entonces, para mí esa es sin duda la categoría más compleja o el entorno más difícil en el que he podido trabajar. Perfecto, pues aunque no te he hecho ninguna pregunta al respecto, entiendo que los preparadores físicos en general tenéis un contacto muy cercano con jugadores y jugadoras, ¿no? En general. Entonces, en alguno de los equipos en los que has estado a nivel profesional o no profesional, ¿habéis tenido la figura del psicólogo? ¿O en ciertas tareas vosotros con esa cercanía con los jugadores participáis un poco en esa labor? Bueno, ahí al final, yo psicólogo como tal, solo he podido contar en determinadas ocasiones y no tanto vinculado al equipo, sino que algún jugador o jugadora de manera individual eh, lo creía necesario y buscaba la ayuda o la intervención de un psicólogo fuera del ámbito del club. En esos casos sí que el jugador
o la jugadora te ponía al tanto, oye, mira, estoy haciendo eso, trabajando de esta forma, para que también tengas un contacto con esta persona y con este profesional. Pero digamos que figurar en las plantillas o en el staff del equipo, yo nunca he podido contar con ello. Ojalá pudiese, porque creo que sería un elemento más de ayuda para poder buscar el rendimiento del deportista. Entonces, bueno, en nuestros casos, yo en el mío muchas veces sí que no llega a ser el caso de los fisios, que los fisios siempre se dice que es un poco el lugar en el que sí que realmente el jugador muchas veces se desahoga o puede dar rienda suelta un poco a las preocupaciones que puede estar teniendo durante todas las horas de tratamientos que van teniendo a lo largo de la temporada, pero sí que es verdad que a veces, pues a lo mejor el jugador o la jugadora que juega menos te llega un poco más cabizbajo al día siguiente al gimnasio antes de empezar. Nosotros, por ejemplo, quien ha jugado menos, al día siguiente pues tiene un poco más de trabajo, entonces suele aparecer antes por el gimnasio o por el pabellón. Entonces sí que al principio pues a veces tienes que hacer, digamos, un poco más de psicólogo, escucharle qué es la preocupación que tiene en ese momento, tratar de animarle, focalizar bueno, venga, pues a seguir trabajando, esto es solo un periodo, una etapa, etcétera, etcétera. Muchas veces sí que, al final, yo creo que cualquiera que dedique su vida o su labor al contacto con personas, sí que tiene un punto en el que tienes que saber también tratar problemas mayores que no solo el relacionado con el trabajo que tienes que desarrollar con esas personas, ¿no? Entonces, ahí sí que a veces nos toca tener que también ayudar y echar una mano. Perfecto, pues vamos a por la quinta. Cuando tú llegas a un equipo, ¿cuáles son tus consignas o rutinas que sueles incorporar? Si tienes algo habitual o según llegas al equipo te adaptas a la situación y, digamos, aceptas todo lo que te venga, por decirlo así. Pues ahí he ido cambiando un poco con los años, creo que una evolución normal. Al principio, cuando finalizamos la formación universitaria, la carrera y demás, quizá pensemos que lo sabemos ya todo, que estamos perfectamente preparados y vamos un poco más arrasando donde llegamos. Entonces, bueno, pues tengo mis ideas, creo que esto es lo que hay que hacer. Y entonces, a lo mejor no nos planteamos tanto la serie de inconvenientes que puede generar el llegar a un sitio y cambiar todas las dinámicas que puedan existir. Eso lo he ido aprendiendo un poco y sobre todo aquí en Rusia lo aprendí del todo, que hay que tener también una parte de, digamos, respeto hacia la cultura que pueda tener ya creada un club o un grupo de trabajo en su día a día, en sus hábitos, etcétera. Y que realmente lo que cambies o lo que trates de modificar o de mejorar o de llevar hacia lo que tú consideras que es más adecuado sean realmente puntos esenciales, importantes para ti. Entonces yo en cuanto a eso, por ejemplo, un poco, digamos, harto de que cada vez que me ha tocado cambiar de club tenía que tratar de convencer a los clubes de que había que realizar una cierta inversión en algún material, sobre todo a la hora de valorar, de hacer test a los jugadores o a las jugadoras, pues un poco para no tener esas discusiones decidí hace tiempo invertir en mi propio, digamos, equipo, que cuento con una serie de herramientas pues para medir el salto, medir la fuerza. Entonces eso para mí es la primera cosa que implanto al llegar a un club, ya que además es mi material, entonces no necesito que el club invierta en él y para mí es esencial de cara a poder trabajar realmente con calidad. Lo primero que hago es realmente empeñar mucho tiempo en entender qué necesita cada jugador, en realizar una batería de test que realizamos en las primeras semanas de pretemporada, incluso si el jugador va llegando antes, pues antes del inicio de la pretemporada, pues podemos ir ya realizándolos, o si han sido jugadores con los que ya he trabajado anteriormente, para a partir de ahí realmente poder establecer un poco los programas de trabajo con cada jugador en función de lo que realmente necesitan. También me gusta, sobre todo en las primeras semanas, con aquellos jugadores que no conozco, sentarme y hablar mucho. No me gusta imponer normalmente muchas cosas a los jugadores, sino que me gusta también que ellos compartan conmigo cosas que puedan traer de su experiencia pasada. Es decir, oye, pues a mí este ejercicio me funcionaron muy bien, pues por ejemplo para una lesión de rodilla o para problemas que voy teniendo en la espalda, etcétera. Pues tratar de incorporar todo eso que ellos ya traen, que en mi caso conocen mucho mejor su cuerpo después de haber jugado 10 años que yo en una semana en la que puedo haber empezado a trabajar con ellos. ¿Bien? A partir de ahí me gusta tratar de colaborar con los entrenadores
de baloncesto, por así decirlo, a la hora de tratar de programar las cargas de trabajo, tratar de entender un poco la evolución a lo largo de la temporada de las cargas de entrenamiento y suele ser otra de las cosas en las que intento hacer hincapié. En eso tengo pues algunas herramientas desarrolladas fundamentalmente en Excel que nos ayudan para poder llevar a cabo toda esta tarea y esa digamos que son mis dos principales puntos siempre que empiezo a trabajar en un sitio. Intentar por un lado desarrollar todo lo que sería la valoración, la evaluación del jugador a principio de temporada y los siguientes test que irán más adelante y tratar de establecer también mis vías de comunicación con el cuerpo técnico, principalmente con el primer entrenador, de cara a colaborar con él en toda la organización semanal, mensual y diaria de cada uno de los entrenamientos. Muy bien, pues muy interesante. La verdad es que toda información que nos facilitéis, ya te digo, entrenadores, preparadores físicos, nos sirve también para tener una perspectiva, ¿no? De todo lo que es nuestro baloncesto, porque lógicamente ni son solo los jugadores, ni solo los entrenadores, ni solo los preparadores físicos. Los psicólogos cada vez va habiendo, aunque sea externamente, ¿no? La figura del psicólogo, internamente o que se tenga dedicación exclusiva, pues aunque hay casos cada vez mayores, no es una normalidad. Por supuesto los fisios. Entonces, el objetivo de todas estas entrevistas es eso, ¿no? Un poco abarcar todo el baloncesto, y tu punto de vista me parece muy completo y nos está dando una visión muy interesante. Muchas gracias. Voy con la sexta pregunta y en principio la última, ¿vale? ¿Tienes alguna anécdota sobre alguna situación que a ti particularmente te sorprendiera, ¿no? Sobre, pues eso, lo que es tu función de preparador físico en los equipos en los que has estado. Algo que puedas contar, sin nombres, Sí. etcétera, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, me gustó mucho de Rusia, o me gusta a día de hoy porque lo sigo viviendo, el respeto que se sigue teniendo hacia la figura del entrenador. No digo que en España se haya perdido o en otros sitios se haya perdido, pero aquí lo he visto acentuado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a mí me llamó la atención que todos mis jugadores, al acabar las sesiones de entrenamiento, me vienen a dar la mano y me dan las gracias. Fundamentalmente los rusos. Eso no puede ser coincidencia, eso es algo que les han educado hacia esa tendencia, es decir, hacia alguien ha trabajado contigo. Bueno, aquí, para quien no lo sepa, por ejemplo, en Rusia hay una serie digamos, hábitos o rutinas diarios que están muy establecidos y que además tienes que asimilar rápidamente porque si no se ven realmente como una ofensa. Entonces, nosotros aquí das la mano a cada una de las personas que trabajan contigo la primera vez que les ves en el día, ¿vale? Pero al guardia de seguridad de la puerta del pabellón también, el conserje también, o sea, es como una señal de respeto hacia todo el que te vas encontrando a lo largo del día, ¿bien? Pero en este caso es, acabada la sesión de fuerza que van a hacer conmigo y se van a ir a la pista, yo estoy a lo mejor acabando de colocar algo en el gimnasio y van viniendo y da igual que sea la superestrella del equipo que el más joven que ha subido ese día del segundo equipo para trabajar con nosotros. Vienen, te dan las gracias por el entreno, hasta luego, tal. Y entonces a mí realmente eso es algo que me llamó la atención, no lo había vivido demasiado hasta mi primera vez aquí. De hecho me chocó el que luego, o sea, al acabar la primera sesión pues iban viniendo todos y digo, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Pero me parece bonito, o sea, me parece interesante, me parece que es una señal de respeto hacia, pues alguien ha dedicado, seamos profesionales o no, pero alguien ha dedicado su tiempo a trabajar contigo durante 1 hora, 40 minutos o el tiempo que sea, y le estás dando las gracias por el tiempo que ha dedicado hacia tu persona. Y eso es algo que realmente me gustó. Y luego otra anécdota interesante que yo no me di cuenta hasta el primer año, aquí en la liga profesional hay bastantes equipos que comparten el pabellón con equipos de hockey y hielo. Entonces, hubo un día que teníamos que empezar una serie de rutinas de ejercicios que hacíamos el día antes de partido y se me acerca el capitán y me dice, oye, hoy todo lo que hacemos en el suelo no lo hagas.
Y yo, pero ¿por qué no? Si es gran parte, o sea, hay parte que tenemos que hacer. Y me dice, ¿tú has tocado el parque del pabellón? Y efectivamente toqué el parque del pabellón y era mejor adaptar todo y hacerlo de pie, porque no sé a cuántos grados estábamos en ese momento, pero bueno, yo me había puesto mi ropa normal de trabajo, pues no estaba sintiendo nada o no estaba planteándome nada y no me había fijado en que mis jugadores iban mucho más abrigados que habitualmente para entrenar dentro de un pabellón. Y es verdad que aquí muchos de los equipos, cada vez menos, porque hay equipos que ya van teniendo pabellón propio, pero algunos que sí que comparten con otros deportes y hay veces que pasamos frío, ¿eh? Hay veces que hace un poco de rasca en los partidos. Entonces, estas dos anécdotas de aquí, en el básquet ruso, fueron las que más me llamaron la atención en un principio. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que, bueno, al final, ¿no? Son distintas culturas, distintas formas de vivir y bueno, las vamos conociendo, que es una de las cosas que te comentaba al principio, ¿no? El salir de esa zona de confort Uh -huh. y conocer otras culturas, conocer otras formas de vivir, ¿no? Y muy interesante. Pues si te parece, vuelvo atrás al tema de las apps y demás. Si nos Uh -huh. puedes nombrar alguna en particular y el uso que tú le hayas podido dar o le des, por dejar un comentario sobre ello, que me parecía muy interesante lo que comentabas. Sí, pues mira, hay varias que yo he estado utilizando a lo largo del tiempo. Alguna, por ejemplo, que os puede ser interesante a realmente entrenadores de baloncesto o no. Eh, pero, por ejemplo, hay una que se llama MyJump, que lo que nos permite es medir el salto del jugador. Entonces, por ejemplo, si alguien está desarrollando con sus jugadores algún tipo de programa para tratar de mejorar el salto vertical, que obviamente en baloncesto es un elemento interesante, pues esta es una app que además ha desarrollado un investigador, un científico español. Eh, eh, Creo, yo no lo recuerdo muy bien, pero cuando me la descargué debía costar 5 euros, ahora a lo mejor cuesta 10, pero vamos, que no es o sea, no es muchísimo dinero. Y simplemente grabando un vídeo de alta resolución del salto de un jugador, grabándole fundamentalmente los pies, la app te mide con una precisión muy elevada el salto vertical, los centímetros que ha saltado. Entonces, por ejemplo, pues si alguien le quiere ir dando un feedback a sus jugadores a lo largo de la temporada de cómo van mejorando o de qué han hecho, cuál era su marca antes del verano y cuál es después, para que sigan trabajando un poquito en verano y demás, pues esta puede ser de interés. Y luego había otra que espero que siga existiendo, porque de esta hace unos años, que se llamaba Darfist EasyTag, ¿vale? Que lo que te permitía era, digamos, crear tu propia, una cuadrícula propia en la pantalla del teléfono, donde, pues imagínate, podías tener 8, 12, 16 categorías, las que tú quisieses, de tal forma que desde que se inicia o desde que iniciabas la app o el recuento de la app, te iba marcando momentos en el tiempo según pulsases cada una de las categorías. Entonces, si por ejemplo tú estás grabando en vídeo el partido que está jugando tu equipo y uno de tus ayudantes tiene esto, tú podrías, digamos, tener el momento exacto en el que se han producido determinadas acciones para luego ir a buscar exactamente dentro del vídeo. Pues, por ejemplo, has estado trabajando esta semana en formación algún tipo de corte, algún tipo de acción, y tú le dices a uno de tus ayudantes o incluso tú mismo puedes estar, porque no te requiere estar mirando el móvil, y cuando se produce la acción puedes ir marcando, ¿vale? Y después te puedes descargar el registro de todas las acciones en un Excel y entonces directamente no te hace falta ver otra vez el vídeo, sino que sabes que en el minuto 16, en el minuto 16:24, en el minuto... y ya las tienes, las vas buscando todas y podrías tener ahí todos esos registros de manera un poquito más rápida en caso de querer realizar un feedback de vídeo a lo mejor con algún jugador o con el equipo completo. Estas son dos de las que fundamentalmente les hemos ido buscando un poquito más de utilidad a lo largo del tiempo. Luego tengo otras, pero que están más dedicadas o más vinculadas con otro tipo digamos, de herramientas que te hace falta tener, que lo que te permite es descargar los datos en la app. Pero a día de hoy incluso te diría que simplemente, como he comentado antes, las posibilidades de vídeo que nos empieza a dar los teléfonos móviles, simplemente el propio vídeo ya en sí, que te permite grabar la mayor parte ya da igual que tengas un teléfono u otro,
a cámara súper lenta, eso es increíble, porque, por ejemplo, para un entrenador de baloncesto, posibilidades de dar feedbacks en determinadas correcciones, que a lo mejor el jugador, tú le estás diciendo algo del tiro, pero no es capaz de asimilarlo o de entenderlo con el feedback verbal que tú que le estás dando, es muy fácil a día de hoy poder hacerlo con vídeo. Yo no recuerdo yo ya os he dicho al principio que jugaba al baloncesto en mis inicios, ahora juego cuando puedo, pero, por ejemplo, nadie nunca hizo conmigo algo así. O sea, yo nunca tuve un entrenador que grabase en vídeo cómo ejecutábamos algo y luego lo pudiésemos ver. Entonces, a lo mejor realmente, vamos, a lo mejor no. Está demostrado que es un tipo de feedback muy útil de cara al jugador. Entonces, en mi momento no era mucho más complejo hacerlo, pues te haría falta, me imagino, cuando yo jugaba, tengo 37, pues cuando jugaba con 15 hace 22 años, pues tendrías que llevar la videocámara, luego sacar el VHS, buscar, o sea, entiendo que era bastante más complejo y entiendo que mi entrenador no lo hiciese, pero a día de hoy es muchísimo más fácil, ¿no? O sea, realmente tener todo este tipo de feedbacks es mucho más sencillo. Pues muchísimas gracias por darnos estos nombres y hablarnos un poco de las aplicaciones que tienen. Y nada, lo que es por mi parte, la entrevista la doy por finalizada, y te quería agradecer el que nos hayas prestado este ratito de tu tiempo para compartir estas experiencias, primero tan interesantes y segundo relacionadas con el mundo del baloncesto, que es el objetivo de las entrevistas. Muchas gracias a vosotros por haber contado conmigo y encantado de colaborar en el futuro en cualquier cosa que queráis. A mí al final lo que me encanta y lo que me apasiona es el básquet. Me da igual que sea hacia la preparación física, hacia el entrenamiento, lo que sea. Realmente me encanta este deporte, con lo cual todo lo que sea colaborar para que podamos ir mejorando, encantado.